da mucho gusto estar con ustedes en este día. Yo soy la maestra María y este es un programa más de Educando TV. El día de hoy vamos a hablar sobre los nexos. ¿Ustedes han escuchado esas palabras? ¿Han escuchado alguna vez la palabra nexo o nexos? Bueno, pues si no la han escuchado el día de hoy la vamos a conocer y vamos a ver para qué sirven. Para podérselos explicar voy a utilizar el pizarrón, haciendo un pequeño esquema que nos explique qué son los nexos. Los nexos son palabras, niños, son palabras que pueden estar formados por una sola o por varias. Por ejemplo, cuando yo quiero utilizar la palabra y, porque la Y es una palabra que puede unir otras dos. Entonces, estamos hablando de una palabra, aunque es muy pequeñita. Pero cuando yo utilizo, por ejemplo, sin embargo, pues son dos palabras. Y también es un nexo. Entonces, los nexos pueden estar formados por una palabra o por dos palabras. No hay ningún problema, ¿sí? Bueno, pero ¿para qué sirven los nexos? Los nexos tienen una función, que es conectar. También podemos decir que es enlazar, que es dar coherencia, enlazar, dar coherencia a un texto, ¿sí? Para que ese texto tenga más que coherencia, es cohesión, ¿sí? Que estén todas las oraciones y las palabras relacionadas de manera lógica. Entonces, para eso nos sirven los nexos. Pero existen diferentes tipos de nexos. Nosotros ya trabajamos en una clase anterior los temporales o conectores temporales, que por ejemplo utilizábamos al inicio, después, luego, finalmente, esos eran nexos temporales. Pero el día de hoy vamos a conocer otros tres tipos de nexos. Voy a escribir acá, existen, ¿sí? Diferentes tipos de nexos. Vamos a ponerle tipos de nexos. ¿De qué tipos de nexos estamos hablando? Ya conocimos en la clase anterior los temporales, pero también hay unos nexos que se llaman disyuntivos, ¿sí? Disyuntivos. Tiene un nombre raro, ¿verdad? También hay unos que se llaman copulativos. Copulativos. Y hay otros que se llaman adversativos. Y vamos a encontrar todavía más, porque es una clasificación un poco amplia, ¿sí? Entonces, los nexos son palabras que sirven para conectar, para enlazar, para dar cohesión a otras palabras o a frases o a enunciados. Y existen diferentes tipos de nexos, los temporales, disyuntivos, copulativos y adversativos. Bueno, pero todavía hay más, solo que el día de hoy vamos a hablar solamente de estos tres, temporales, disyuntivos y copulativos. Bueno, ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Les voy a explicar de qué tratan estos tres, adversativos, disyuntivos y copulativos, porque ya vimos los temporales en una clase anterior. Bueno, ¿puedo borrar el pizarrón para poder pasar a lo siguiente? Bueno, esto es la introducción a la clase. Vamos a hablar de los nexos, que también se llaman conectores, que sirven para enlazar, para unir palabras, frases y oraciones dentro de los párrafos. Entonces ahora vamos a ver los tipos de nexos que en esta ocasión vamos a trabajar. Existen más, pero estos son los más importantes para tercero y cuarto grado de primaria. Entonces, vamos a empezar por los nexos copulativos. Copulativos. ¿Qué creen que significa copulativos? ¿Han escuchado esa palabra? Difícilmente, ¿verdad? Porque no es una palabra de uso común entre los niños.
Copulativos, niños, viene de copular, de unir, de juntar. Entonces, los nexos copulativos tienen la función de unir. Y el ejemplo más claro es la Y, la I. Es un nexo copulativo, un nexo que une. También puede ser ni. Un ejemplo podría ser el siguiente. María, por ejemplo, estudia y trabaja. Estudia y trabaja. Ahí que podemos darnos cuenta que la I está uniendo. La I está uniendo estas dos palabras. ¿Sí? Hace una suma, pues. Ahora, yo puedo escribir María ni estudia ni trabaja. ¿Qué está haciendo ni? También está haciendo una suma, está uniendo. ¿Sí? Entonces, de esta manera yo puedo utilizar los nexos copulativos. Siempre que utilice la I o utilice ni, estoy utilizando un nexo copulativo. Vuelvo a repetir, ¿qué es un nexo copulativo? Es un nexo que une, que junta. Bueno, vamos a pasar con el siguiente. El siguiente tipo de nexo es el disyuntivo. Voy a escribir acá. Disyuntivo. Ustedes pueden decir, bueno, ¿y qué cosa significa disyuntivo? No es importante que ustedes se sepan exactamente el nombre de los nexos, el nombre de sus clasificaciones. Lo que a nosotros nos interesa es que ustedes sepan usarlos, ¿sí? Que sepan qué poner para poder expresar algo. Sin embargo, es importante también que ustedes sepan, en algún momento se les va a quedar, pero que sepan cuál es su verdadero nombre. Entonces, este tipo de nexo se llama disyuntivo. ¿Y cuál es su función? Su función, ustedes alguna vez han escuchado, a ver, les voy a poner un ejemplo, que alguien dice, estoy en una disyuntiva, ¿sí? ¿No lo han escuchado? Bueno, yo espero que sí, yo lo he escuchado. Estoy en una disyuntiva, ¿qué significa? Que no sé qué elegir, ¿verdad? Entonces, los nexos disyuntivos nos indican una elección, indican elección. Voy a escribirlo aquí. Indican elección, pero también pueden indicar separación. ¿Sí? Elección o separación. Y un ejemplo puede ser cuando nosotros escribimos, vamos a poner los ejemplos. Puede ser pero, no, perdón, puede ser o puede ser o bien. O bien, cualquiera de ellos. Por ejemplo, yo voy a escribir María estudia o trabaja. Y puede ser una pregunta. María estudia o trabaja. Acá estoy utilizando este conector que es o y que indica una elección, una separación. ¿Se ve bien? María estudia o trabaja. Bueno, ahora, ¿en qué momento podría estudiar o escribir o bien? Podría ser María. ¿Cómo puede ser? María, ¿vas a estudiar? O bien, trabajarás. Es una pregunta. María, ¿vas a estudiar o bien trabajarás? ¿Sí? Bueno, entonces, niños, acá también estoy utilizando este nexo disyuntivo. ¿Por qué?
porque está haciendo una separación, está indicando una elección. Bueno, entonces fíjense muy bien en qué momentos podemos utilizar estos nexos. Pero ahí no se acaba, hay todavía otro nexo que también tiene un nombre un poco raro. Se llama nexos adversativos. Adversativos. Vamos a pensar en la palabra adversativos, ¿cómo qué? Como que te dice adversativos, que son adversarios, ¿verdad? Que son contrarios. Entonces, este tipo de nexos indican una oposición, pero también pueden indicar una dificultad. Estos nexos entonces indican una oposición o bien una dificultad. ¿Y cuáles serían los ejemplos de estos adversativos? Serían pero, aunque, sin embargo. Estos son algunos nexos. También puede ser si no, ¿verdad? Estos nexos indican oposición, y o dificultad. Voy a escribir un ejemplo, el mismo ejemplo. María estudia, aunque trabaja. María estudia aunque trabaja. Aunque está indicando una oposición de lo que se espera, ¿verdad? Aunque está indicando una oposición, está indicando una dificultad. Bueno, entonces, aquí están los ejemplos de cómo podemos utilizar estos tipos de nexos. Recuerden, quiero que recuerden bien. Si son adversativos, indican pues contrario, adversidad, adverso. Si son disyuntivo, separación, elección. Si son copulativos, unión. Fíjense, copulativos, unión. Disyuntivos, separación. Adversativos, dificultad. ¿Sí? Entonces, grábense bien qué es lo que quieren decir este tipo de nexos. Bueno, pero ahora no nos vamos a quedar en esto. Vamos a hacer un pequeño ejercicio donde nosotros echemos mano de lo que hoy aprendimos. Y voy a dejar esto aquí para que me sirva de guía. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Primero vamos a identificar dentro de un párrafo el uso de estos nexos. Y vamos a subrayar, vamos a encerrarlos como nos dice la indicación, como nos dice la instrucción. Vamos a leer la instrucción. Dice, rodea con azul, aquí tengo mi azul, los nexos copulativos. Con rojo, los nexos disyuntivos. Y con verde, los nexos adversativos. Bueno, entonces vamos a poner mucha atención para poder utilizarlos de manera correcta. Voy a leer. Según una encuesta, los perros y los gatos son las mascotas favoritas de niños y niñas. Ahí hay dos nexos. ¿Pero qué son? ¿Copulativos, disyuntivos o adversativos? Para empezar, ¿cuáles serían? Pues sería y, ¿verdad? Y cuando dice los perros y los gatos, nos está indicando una unión, una suma. Entonces esos van con, si es copulativo, va de azul, copulativo. Y, ¿verdad? Ustedes observan otra, vamos a seguir leyendo. Aunque a muchos les gustan los peces o las tortugas, porque estos animales no necesitan ir de paseo ni un lugar grande para vivir. Aquí yo ya vi varios, ¿ustedes? También, ¿verdad? Yo ya vi aunque, este es el primero, aunque.
aunque implica una dificultad o algo contrario. Entonces es adversativo y adversativo va de verde. Entonces, aunque va a ir de verde. ¿Estamos de acuerdo? Continuamos entonces. A muchos les gustan los peces o las tortugas. Entonces, también es un nexo que indica elección. Entonces va de, si es disyuntivo, rojo, rojo. Acá, ¿verdad? Muy bien, continuamos. También encontramos ni, ¿ya lo vieron? Ni también está ahí. Ni es copulativo y va de azul. Si me equivoco me dicen, porque a veces se me cruzan los cables. Vamos a continuar. Ahora dice, algunos prefieren mascotas poco comunes, como hurones, arañas e iguanas. Ahí tenemos Fíjense, no la agregamos acá, pero también es un nexo y también indica disyuntiva, o sea, una elección o no. No, ¿verdad? Arañas e iguanas. No indica una separación, indica una unión, ¿verdad? Porque entonces sería copulativo, indica unión. Entonces va a ir de azul. Ayúdenme a pensar, niños. Piensen, ¿estamos bien o no? Arañas e iguanas. O sea, iban a poner Y, pero no pusieron Y porque iguanas empieza con I. Entonces tuvieron que utilizar la pero la también indica unión. Entonces aquí vamos a agregar la ¿sí? Para que nos quede más claro. Bueno, continuamos. Sin embargo, los peludos son los campeones. Sin embargo, es adversativa. Está acá, adversativa. Indica una dificultad. Sin embargo. Los peludos son los campeones. Bien gatos, bien perros o sencillos roedores. Bien, bien y esas tres. Bueno, entonces son disyuntivas y van de color rojo. Bien gatos, bien perros o sencillos roedores como hámster y conejos. Va de azul y es copulativa. Bueno, ¿qué les parece? ¿Lo hicimos bien? ¿Qué creen ustedes? ¿Habrá algún error o estará todo bien? Por favor, ayúdenme. ¿Cómo ven todo? ¿No me equivoqué en el color? Bueno, entonces fíjense, ya quedó este ejercicio. En este ejercicio, si ustedes se dieron cuenta, tuvimos que hacer varias cosas. Tuvimos que leer, pensar, elegir, también fijarnos en el color. Entonces sí, implicó que pudiéramos aplicar lo que aprendimos, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer ahora otro ejercicio. Este lo voy a poner aquí abajito y vamos a hacer otro ejercicio. Bueno, el otro ejercicio es un poco diferente, pero también nos sirve de mucho porque nos va a hacer que nosotros pensemos cómo resolverlo. Vamos a leer la instrucción. La instrucción dice así: completa el texto con los nexos adecuados. ¿Qué nexos? Pues los que acabamos de ver. Ahí vamos a escribir en las líneas qué es lo que le queda mejor al párrafo. Vamos a escribir y, o ni, o bien, pero, aunque, sin embargo, y si no. Entonces, quiero que ustedes me ayuden a hacerlo. Vamos a hacerlo de manera adecuada, correcta. Aquí no nos podemos equivocar. Bueno, vamos a leer. Dice así: hice una encuesta para saber si mis compañeras y compañeros, entonces aquí vamos a escribir la Y, y compañeros, tienen mascotas. ¿Y cuáles prefieren? Utilizamos entonces dos nexos. ¿Qué tipo de nexos fueron? Y
Muy bien, ¿qué tipo de nexos? Copulativos, ¿verdad? Los que unen, los que juntan. Bueno, entonces hasta ahí vamos bien, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a continuar. Elaboré un cuestionario para 20 personas, solo contestaron 15. Entonces ahí puedo escribir pero, ¿verdad? Pero, o también podría escribir sin embargo, ¿verdad? Cualquiera de esos dos. Entonces, pero es un nexo adversativo que indica oposición. Bueno, entonces hasta ahí vamos bien. Elaboré un cuestionario para 20 personas, pero solo contestaron 15. Los otros 5 se enfermaron, estaban de viaje. O se enfermaron o estaban de viaje. Entonces, o se enfermaron o estaban de viaje. Estos nexos son disyuntivos que separan, que dan opción, indican opción. Ahora voy a continuar. Los resultados fueron interesantes. Sin embargo, vamos a escribir acá, sin embargo, los resultados fueron interesantes. No tuve el 100% de la información, aunque no tuve el 100% de la información. También, aunque es un nexo adversativo. Ustedes dirán, bueno, ¿y para qué me sirve a mí saber nexos temporales, copulativos, disyuntivos? ¿Para qué? ¿Para qué? Me sirve para poder redactar de manera correcta, para poder explicar a quien va a leer mi trabajo si hay alguna contraposición, si hay una unión, si hay que elegir, ¿sí? Para todo eso nos sirven este tipo de nexos que también se conocen como conectores. Hay personas que tienen un amplio vocabulario, un léxico muy amplio y no necesitan, a lo mejor, estar recurriendo a este tipo de información. Pero la mayoría de nosotros, como estamos en formación todavía, aunque seamos maestros, seguimos en formación, necesitamos tener este tipo de guía y este tipo de análisis gramatical para poder escribir de manera correcta. Hace ratito ustedes vieron la importancia que es poder distinguir, ¿verdad? Y en vez de escribir una I, escribir una E. Y que a pesar de que es E, sigue teniendo la misma función que era unir. Bueno, entonces, para eso nos sirven los nexos, niños. Para escribir, cuando nosotros vamos a escribir, es importante saber qué palabras vamos a utilizar. Y tener una tablita como esta en nuestro cuaderno, yo les recomiendo que esta tablita, la de los nexos, las tengan, pero también con ejemplos, para que ustedes cuando vayan a hacer un trabajo tengan de dónde apoyarse. Algunos diccionarios las traen, algunos diccionarios traen esta información de nexos y los tipos que hay y en qué momento podemos utilizarlo. Pero a veces es cargar demasiado, entonces conviene que en su cuaderno ustedes tengan su tablita de nexos y cuando tengan que hacer un trabajo por escrito los utilicen. Son de mucha importancia en una redacción. Bueno, entonces, ya conocimos hoy otros 3 tipos de nexos. Acuérdense que en la clase anterior, en otra clase que ya tiene varias sesiones que la trabajamos, conocimos los nexos temporales, que eran al principio, en un inicio, después, luego, al final o finalmente, o para concluir. Esos eran nexos temporales que indicaban un orden en tiempo. Pero estos que estamos viendo hoy son otros. ¿Sí? Son los disyuntivos, los copulativos y los adversativos. Y también son muy importantes que ustedes los conozcan. Y más adelante vamos a ver otros tipos de nexos. ¿Sí? Y cuando vayan ustedes en quinto y en sexto van a conocer todavía otros. Entonces es muy importante que ustedes tengan claridad para qué sirven estas palabras, cuándo podemos utilizarlas y tener siempre una referencia. ¿Sí? Además que en los exámenes luego les ponen esas palabras y ustedes dicen, bueno, ¿de qué se trata? Y no es complicado aprendernos. Nada más ustedes traten de pensar, si es adversativo viene de adversario, son contrarios. Si es copulativo viene de unión, entonces es como sumar, ir sumando. Si es disyuntivo significa una separación, una elección. Entonces ustedes así se pueden ir memorizando, porque es importante a lo mejor de repente tener ahí en la memoria
qué significan cada una de estas palabras para poder utilizarlas de manera adecuada. Bueno, yo soy la maestra María y me dio mucho gusto estar con ustedes. Espero que hayan aprendido mucho. Hasta la próxima. Adiós.